Los saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Les habla el pastor Omar Chazarreta desde aquí de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a estar compartiendo el Salmo número 103, versículos 15 al 16. Y dice así la palabra de Dios: El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Bueno, en este tiempo de reflexión que nos toca compartir aquí junto a ustedes, podemos ver que, como dice la palabra, prácticamente es como si fuésemos nada, ¿no? Es tan cortita la vida que nos toca vivir, tan chiquitita la vida, que ni siquiera nos damos cuenta, es como un soplo, ¿no? Para Dios es como nada delante de Él. Y para nosotros parece que fuera mucho, ¿no? Podríamos decir, vivir 70, 80 o 100 años, decir, cuánto viví o cuánto vivió aquella persona. Pero delante de Dios dice que es como la hierba y como la flor del campo, la vida del hombre, ¿no? Dice que el viento pasa por esa hierba, por esa flor, y perece. Sopla el viento y perece, y su lugar no la conocerá nadie más, ¿no? También habla ahí en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es eterna, es poderosa, es verdadera, es duradera. Y nosotros somos tan chiquititos, tan finitos, tan cortitos para vivir. Y si te pones a pensar qué cortita que es la vida, ¿no? Tan cortita como nada. He visto personas que han partido en corta edad. Conocí a una joven que falleció a los 15 años. Después tenía un conocido, un ser querido que era de mi familia, que cuando él falleció tenía 35 años y dejó tres hijos hermosos. Y uno decía, qué jovencito, qué poco tiempo que vivió, ¿no? Es tan cortita la vida que bueno, ahora ya ha pasado tanto tiempo que partió él hace más de 20 años. Y nos toca muchas veces reflexionar en esos momentos que hemos vivido, momentos tristes de despedirnos de las personas, y a veces creemos que a nosotros no nos va a llegar. A veces pensamos que, bueno, somos eternos, tenemos la vida comprada, ¿no? Pero no es así. El Señor nos advierte en su palabra que la vida del hombre es como la hierba del campo, ¿no? Y si es así realmente, ¿no? Es una hierba que no tiene valor, que no tiene perseverancia, no perdura en el tiempo, ¿no? Y sin embargo Dios nos ofrece vez tras vez la oportunidad de acercarnos a Él, de entregar nuestras vidas, y nos llama, y nos avisa, nos advierte, y hacemos oído sordo a su llamado. Hacemos oído sordo a la voz del Espíritu Santo, a la voz de su palabra, al ofrecimiento que constantemente nos está dando el Señor, ¿no? Tenemos que pensar que la misericordia de Dios, así como dice en la palabra de Dios que nuevas son cada mañana, un día cuando ya no estemos más en esta tierra, cuando ya hayamos partido de esta tierra, y si nos vamos sin Cristo, nuestra vida va a estar perdida, porque la palabra de Dios dice que aquel que me negare, yo también lo negaré. Y una vez hablando con una persona, estábamos discutiendo, pero bien, era una discusión sana sobre las personas que cometen pecados y cómo puede ser que Dios lo perdone, cómo puede ser que Dios lo acepte, cómo puede ser que Dios le dé la oportunidad a un asesino, a un violador, a un descuartizador,
si esa persona se arrepiente, ¿no es cierto? Y eso tampoco yo lo podía entender. Entonces, en el momento en que yo estaba hablando con esta persona, me vino una luz a mi corazón y que automáticamente pude entender el porqué, ¿no? La palabra de Dios dice que el único pecado que Dios nos perdona no es el pecado de muerte, no es el pecado de transgresión, no es el pecado que vos pensés que es el peor pecado que hay, sino que el peor pecado para Dios es negar al Hijo. Aquel que negare a Jesucristo, ese ya está condenado, dice la palabra de Dios. Así que esa es la oportunidad que cuando las personas estén en el infierno o en el Hades, se van a lamentar y van a decir: ¿cómo puede ser que yo haya negado esa oportunidad que tuve y haya negado la oportunidad de mi vida de recibir a Cristo? No podemos negar a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que en San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La palabra de Dios lo dice, que Él es el camino, Él es el que te lleva a la vida eterna, el que te lleva hacia Dios, ¿no es cierto? Y hay gente que dice que no necesita, que no le interesa. Hay gente que vive su propia vida, que pasan los años y vos le llamás, le invitás a la iglesia, no quiere saber nada. Quizá hay hermanos que tienen hijos, que son rebeldes, que no quieren saber nada tampoco, y no se acercan a Dios, y bueno, y se van sin Dios, se van sin Cristo. Y el Señor dice que el que se va sin Él ya está condenado. Dice: el que creyere y fuere bautizado, dice la palabra de Dios, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la definición de Dios, esa es la cláusula que Dios tiene. Toda aquella persona que negare al Hijo de Dios ya es condenado. No hay pecado imperdonable más que el negar al Hijo de Dios. No hay otro, no podemos encontrar otro pecado. Vos podés ser un ladrón, un asesino, lo que sea, pero si vos te arrepentís y recibís a Jesús en tu corazón y le entregás tu vida, el Señor te perdona. Pero si vos negás al Hijo de Dios, a Jesucristo como tu Salvador, el que murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que Dios no te va a perdonar. El Señor mismo dice: el que me negare, yo también lo negaré. El Señor mismo dice que harán lamentación por Él cuando lo vean, que Él viene en las nubes con poder y gloria. Todas las tribus de la tierra, todas las naciones de la tierra, dice, harán lamentación por Él, porque van a decir: ¿cómo pude haberlo negado? Ahora, ¿qué va a hacer de mi vida? Esa es la oportunidad que Dios nos da. Porque nosotros no podemos ser salvos si no es por medio de Jesucristo. No podemos alcanzar la salvación, la vida eterna, si no es por medio de Él. San Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O fíjate que la palabra que el Señor dice: para que todo aquel que en Él cree. No dice exceptuando a X personas que han cometido tal pecado, tal transgresión. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la salvación es gratuita, la salvación es indiscriminada. Dios no hace diferencia de nadie. Él dice: mi puerta está abierta, el camino hacia la vida eterna está abierto. Yo lo abrí a través de mi Hijo. Aquel que lo quiere recibir, lo recibe, porque a mí se me place. Por lo tanto, si vos no aceptás a Jesús como tu Salvador, si vos no aceptás la vida eterna que Dios te propone y lo negás al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a Jesucristo, te vas al infierno y después te vas a arrepentir toda tu vida. Yo te invito a que reflexiones en esta palabra, y si en esta noche vos querés entregar tu vida al Señor, o en esta noche o en esta mañana, no sé en qué momento vas a escuchar este audio, vos querés recibir a Jesús, yo te invito a que inclines tu rostro y repitas conmigo esta oración. Querido Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por haberme hecho entender. Señor, te entrego mi vida, acepta mi vida, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga.